Saludamos ahora a Ángela Hernández, que es secretaria general de AMITS, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, el Gobierno ha aprobado que pasen a fijos más de 67.000 médicos y sanitarios que estaban encadenando contratos desde hacía años, en algunos casos casi 20 años. ¿Era obligado esta decisión? ¿Viene obligada? ¿Ayuda y estabiliza la situación de los sanitarios? ¿O no? Porque hemos oído de todo en las últimas horas. A ver, realmente este Real Decreto lo único que hace es una mínima modificación en el Estatuto Marco, en la norma que rige a los estatutarios, que es un tipo especial de funcionarios, que es lo que somos en sanidad. Realmente todo esto viene efectivamente por un mandato de Europa que viene a decir, a supeditar las ayudas de dinero para la COVID-19 hace un año, en función de que se disminuya la preocupante temporalidad que hay en el sector público en toda España, que alcanza cifras del 30%. En sanidad estas cifras se disparan. Para que se puedan hacer una idea a los espectadores, en la Comunidad de Madrid solo 1 de cada 2 médicos que ejercen en atención hospitalaria tienen un contrato estable, y en algunas especialidades como urgencias hospitalarias solo 1 de cada 10. Es decir, cuando vamos a unas urgencias hospitalarias, 9 de cada 10 médicos que nos están atendiendo tienen contratos temporales. Todo esto viene del Real Decreto 14/2021, lo que se conoció como el ICETAZO, y se tradujo en la Ley 20/2021 de diciembre, con medidas para reducir la temporalidad en el empleo público. Realmente destaca que el presidente presente como una noticia novedosa algo que viene trabajándose por indicación de Europa en las comunidades, que son las que tienen las competencias para hacerlo, y que además a los médicos nos parece que es una solución parcial, porque la ley hablaron de que se hiciera, que se llegue al 8% de temporales en los temporales estructurales, que son los reconocidos en las plantillas por Hacienda. Eso deja fuera a muchos profesionales sanitarios que llevan ejerciendo sus funciones desde hace muchos años y que aún son un tipo de temporal aún más precario que esos temporales estructurales. Nos gustaría que se respondiera a esto. Tampoco nos gusta el triunfalismo con el que están llevando a gala estas medidas en comunidades como la de Madrid. Hace pocas semanas oíamos unas declaraciones muy parecidas por nuestro consejero, por Enrique Ruiz Escudero. Parece que todo el mundo quiere ponerse, quiere atribuirse los méritos de la sanidad de todos, mientras que muy pocos asumen la responsabilidad de haber mantenido en las diferentes administraciones, pero en concreto en las autonómicas, que son las que tenían transferida la competencia, unos índices de temporalidad sanitaria que son realmente escandalosos. Mantener a médicos, a facultativos y al resto de profesionales con temporalidades de 5, 10 o más años. Pues vamos con eso, con la temporalidad, porque hemos visto en casos. Hoy mismo venía una entrevista de una compañera suya que llevaba encadenando 19 años, casi 2 décadas de contratos. Con esta norma parece que no se podrán encadenar más de 3 años de contratos temporales, que tendrá que pasar a fijo. ¿Esto es así? ¿Ayuda a estabilizar la situación, aunque falten más medidas? Esto en concreto, que le estoy preguntando por la temporalidad. Esto es así, ya digo, por la Ley de Temporalidad del 20/2021. Lo que se ha hecho ha sido traducir a la norma que rige a los estatutarios, al Estatuto Marco, dicha ley. Efectivamente, esto supone un cambio de paradigma completo respecto a lo que se venía haciendo, pero es que lo escandaloso es lo que se venía haciendo. Lo escandaloso es que un médico, una médica, un enfermero, una enfermera que esté trabajando en el mismo centro sanitario durante más de 3 años está encadenando contratos temporales, pues hasta como el caso de la urgencióloga que está mencionando, que alcanza 19 años. Pero es que hay casos de más de 20. Es tremendo. Sobre todo por las consecuencias que tiene esta temporalidad sobre los profesionales. ¿Qué dotación haría falta de personal para potenciar la sanidad, que ha estado sometida a un sobreestrés por carga de trabajo y por falta de reposición de plazas? Bueno, sería muy interesante, y eso sí que es competencia del Gobierno de la Nación, que la tasa de reposición para personal sanitario y no sanitario en sanidad
digamos que desapareciera. Ahora mismo se puede reponer una tasa algo superior al 100%, pero es que durante varios años, tras la crisis anterior del 2008, esta tasa de reposición estuvo desaparecida o en cotas tan bajas como el 10%. Eso sí que sería una auténtica buena noticia que esperamos que en breve nos pueda dar la ministra de Sanidad o el presidente del Gobierno. La estimación de lo que falta es complicada porque no hay un registro. Por desgracia, aunque lo pedimos constantemente desde los sindicatos médicos desde hace más de una década, no hay un registro de profesionales. Lo que sí que sabemos es que no se arregla abriendo más facultades de medicina o abriendo más plazas MIR, porque lo que sí que sabemos es que entre 3.000 y 3.500 médicos piden cada año el certificado de idoneidad para marcharse a otros países. No sabemos cuántos de ellos realmente terminan yéndose, pero el dato es preocupante porque se mantiene desde hace más de 12 años. Le pregunto enseguida por este asunto, pero antes, ¿la sanidad pública en España está bien atendida o ha estado más reforzada la sanidad privada, al menos en algunas comunidades, teniendo en cuenta que son competencias transferidas? A ver, ambos, tanto la sanidad pública como la sanidad privada tienen su función, pero la sanidad pública viene siendo infradotada desde hace mucho tiempo. Eso hace que mucha gente esté buscando seguros de salud que tienen su peligro y su letra pequeña también, y eso está provocando en los últimos meses un colapso también de la sanidad privada. Es decir, hay agentes de la sanidad privada que están avisando que no tienen la capacidad de recibir todos los seguros de salud que se está haciendo la gente. Pensemos que con un seguro de salud de 20, 30, 40 euros al mes, lo que cubre ese tipo de seguros es muy pequeño. En países que se basan en el aseguramiento, digamos, por medio de seguros, como Estados Unidos, los seguros que cubren una cobertura que no llega a igualar a la cobertura de la sanidad pública de España son seguros de 300, 400, 500 hasta 700 euros mensuales. Hace ya tiempo que Europa emitió un informe sobre la sanidad de nuestro país en la que alertaba de los principales problemas, que eran las listas de espera y la falta de personal. ¿Esto cómo se soluciona? Usted decía, pues reponiendo, aumentando la tasa de reposición, dotando más personal, dotando más medios, pero algo debe pasar para que no se haga o para que todos los gobiernos tengan dificultades, que no es lo mismo hablar desde el gobierno de la oposición de este asunto. ¿Ustedes los profesionales cómo lo ven? Bueno, hay un problema fundamental que es el de la financiación. La sanidad está dividida en 17 comunidades más 2 comunidades autónomas, como sabemos todos, y aunque ocupa una importante parte del presupuesto de las comunidades, luego a la hora de invertirlo les duele invertirlo realmente en personal y en lo que realmente hace falta en sanidad. La otra cosa que hay que tener en cuenta son las condiciones de ejercicio. Es muy difícil atraer a médicos y a facultativos, por ejemplo, en atención primaria en Madrid, cuando están viendo 40, 50, 60 pacientes por consulta sin que haya ningún tipo de control de la demanda. Y aparte de las condiciones de ejercicio, no hay que olvidar que vivimos en un mercado europeo único en el que respecto a otros países de la OCDE, España ocupa un puesto en las retribuciones de los médicos y facultativos que es el 4º por la cola. Es decir, si hay mejores condiciones de ejercicio y sueldos que triplican o cuatriplican lo que se está pagando en España, es normal que los nuevos especialistas, que no tienen ningún problema con los idiomas, miren afuera y se marchen. Si queremos fidelizar al personal sanitario en la sanidad española, habrá que ofrecerles buenas condiciones. Ángela Hernández, secretaria general de AMITS, muchísimas gracias por atender la llamada de Televisión Española, de la televisión pública. A vosotros por contar con nosotros. Gracias.